Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar en esta casa de oración y compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos para que el mensaje que este día traigamos sea de edificación para todos nosotros, Señor, y podamos ver tu propósito cumplido en nosotros, Señor. Que podamos ver tu mano poderosa haciéndose de nosotros y guiándonos para conocer tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Nos ponemos en tus manos una vez más, Señor, y creemos que tu palabra nos dirige conforme a tu gracia y que tu misericordia nos alcanza, y que hoy nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra mente la vamos a centrar en ti, Señor. Que toda distracción que el mundo trae y que toda distracción que nuestra mente pueda percibir hoy, Señor, sea sujeta a ti y a tu Espíritu Santo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, seguimos con la serie Conociendo a Dios, y hemos venido tratando todo el atributo de Dios acerca del Dios justo, y hemos ido aprendiendo a través de la Escritura por qué Dios es justo, cómo se manifiesta esta justicia y la obra perfecta en Él, en nosotros. No hay como Él, justo. La Escritura habla de Él y habla de nosotros también, pero la Escritura es una autobiografía de Dios en la cual podemos conocer a Él, su carácter, su manera de pensar, su manera de actuar. Está toda consignada en su palabra. También habla de nosotros, y en cuanto a la justicia dice que en medio de nosotros no hay ni un solo justo, ni uno solo. Pero tenemos una gran bendición y es esta que nos lleva a la salvación, es que podemos ser justificados por nuestro Señor Jesucristo, que Él, sí, siendo justo, va a una cruz a pagar por el pecado que usted y yo habíamos cometido. Él viene a ocupar el lugar suyo y mío, y por eso cuando Dios nos ve, no ve a la calidad de un ser humano que usted y yo somos. Porque si se pone a analizar realmente nuestras vidas, podríamos decir que en todo hemos desagradado al Señor, pero que su gracia nos guía para poder empezar a ser hombres, mujeres, jóvenes y niños que se disponen a glorificar su nombre. Y que cuando tenemos esa gracia consciente en nuestra vida, de hecho esa gracia muchas veces está en nosotros y somos inconscientes de esa realidad, esa gracia que nos ha alcanzado, podamos manifestar lo que de Dios hay en nosotros. Y a través de Jesucristo somos justificados por ese sacrificio de muerte, por pagar el precio que era para nosotros, era de cautividad, de condenación. Él paga para satisfacer la justa, valga la redundancia, justicia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, comprendiendo esto, y que realmente el Señor no encontró mucho de bueno en nosotros, y en algunos nada bueno, sino el camino que nos lleva a perdición, nosotros hoy nos resumimos en sus manos y nos ponemos en sus manos para poder alcanzar su oportuno socorro. Amén. Hemos tomado 2 citas para hablar acerca de esa oportunidad que tenemos de conocer a Dios a través de la Escritura. Y la primera de ellas que hemos compartido es Hechos 17, 22 al 24, que dice de la siguiente manera: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y esta palabra la hemos traído porque el mismo apóstol Pablo llega al punto neurálgico o al punto más destacado de la filosofía griega. Los atenienses, en un lugar donde
era dedicado a la educación, a la filosofía, al pensamiento. Pero él no encuentra allí una verdadera adoración a Dios. Encuentra a hombres que viven de una manera religiosa, pero no conocen a Dios. Encuentra ahí en medio una inscripción que dice, hay un muro, hay una columna en la cual no hay un Dios dibujado de yeso, de mármol, sino que encuentra solo la columna y arriba no hay nada. Y por eso el apóstol Pablo dice, de ese Dios, al Dios desconocido, de ese vengo a hablarles. Recuerden que al principio de esta serie les comentaba que soltaron ovejas para sacrificar en ese campo, en el Panteón, allí por el Areópago, por toda esa zona, y donde se reposaran las ovejas, allí ofrecían holocausto a ese Dios de esa zona. Pero cuando llegaron ahí una gran cantidad de ovejas, encontraron que en ese lugar preguntaron quién es el Dios de aquí y quién conoce. No sabemos quién es el Dios de esta zona. El de allá es este, el de allá la cazadora, allá el otro. Empezaron a mostrar sus dioses que tenían control, entre comillas, del territorio donde estaban pastando esas ovejas. Pero cuando llegan a este lugar, no era ni del de al lado, ni del al frente, ni del un lado, ni del otro. Encontraron y dijeron, no sabemos a qué Dios pertenece este territorio. Y por eso erigen una columna sin monumento. Y encuentran que el apóstol Pablo empieza a hablarles de ese Dios desconocido. Él dice, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y el apóstol Pablo tomó esta oportunidad para hablarle de los atributos de ese Dios del que habla la Escritura. ¿A quiénes? A los filósofos. Yo no sé si aquí hay un filósofo más filósofo que los atenienses que estaban en aquel lugar allá. Es posible que usted sea un filósofo y no nos lo haya contado. Pero él no solamente lo veía como filósofo, sino que también lo veía como religioso. Dice en el verso 23, dice, porque pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración. Hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pero si usted se da cuenta que en los primeros versículos el apóstol está diciéndole que varones atenienses, percibo que soy muy religioso en todo sentido. Entonces puede llegar a catalogarse esto como más o menos la radiografía de lo que vemos hoy en medio nuestro. Gente que se ha vuelto religiosa sin conocer al Dios verdadero. Y por eso usamos esta palabra para hablar de los atributos de Dios. Y vimos en pasados días la fidelidad de Dios, el Dios fiel. Y ahora estamos hablando del Dios justo. Y hoy vamos a mirar cómo el Señor nos enseña a través de la Escritura. También leímos Juan capítulo 17. Estas cosas os habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el Señor Jesús dice esta palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y encontramos esta escritura que ahora es el Señor el que le está diciendo a sus discípulos y a la gente de su época que a ellos les es necesario que conozcan a Dios. Es necesario que conozcan a Dios. Y estaban viéndolo ahí en vivo y en directo, y el Señor le está diciendo: conozcan a Dios. Y empezamos a ver estos atributos del Señor y empezamos a comprender lo que Él trae a nosotros. La vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar también de un antiguo teólogo llamado Anselmo. Anselmo no es muy leído ahora. Él fue uno de los grandes padres de la iglesia y uno de los grandes teólogos, de los llamados santos de la historia, y gran pensador. Fue llamado segundo Agustín porque tenía también una capacidad impresionante de poder llevar la palabra. Era un sacerdote católico que empezó a hacer una labor ferviente por dar a conocer el evangelio y las verdades de la Escritura.
Entonces, nosotros hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con la pregunta que Anselmo lanza. Estamos en la diapositiva número 14, ¿bien? Y encontramos que Anselmo lanza una pregunta que todavía hoy es difícil de responder si no conocemos al Señor. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo perdonas al malvado si tú eres justo, supremamente justo? Y de verdad que es una situación muy difícil de comprender, en el sentido de que si Dios fuera justo, levánteme la mano el que diría: como yo no he pecado, entonces yo puedo ir al cielo. No es posible que vivamos de esta forma, porque la Escritura dice que el alma que pecare, ¿qué pasará? Morirá. Y dice, porque la paga del pecado es que hay una sentencia de muerte para aquellos que viven una vida de pecado. Pero ¿cómo podemos alcanzar esa justicia de Dios y cómo podemos pasar el juicio de Dios para poder llegar a ser salvos? Y era una de las interrogantes que colocaba Anselmo en ese tiempo. Y creo que hoy lo tenemos nosotros también. Bueno, yo me he preguntado mucho, Señor, ¿por qué siendo yo? Bueno, hay unos que dicen, ¿por qué a mí me pasan estas cosas, Señor, si yo soy bueno? Pero cuando a mí me pasa algo bueno, yo digo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas siendo yo malo? Porque para mí es lógico saber que cosas malas deberían pasar a aquel que tiene un corazón perverso. Pero alguien teniendo un corazón perverso, ¿cómo puede disfrutar de las bondades de Dios sin que Él deje de ser justo? Y es lo que ocurre en estos tiempos que nosotros vivimos. ¿Cómo Dios, siendo justo, es capaz de perdonarnos? La respuesta fácil es por Jesús. Amén. Esa es la respuesta correcta. Pero vamos a mirar lo que Anselmo pensaba. Él sabía que lo que Dios puede, pero no sabía cómo Dios puede hacerlo, porque él se seguía preguntando: ¿cómo puedes tú justificar a un hombre malvado y seguir siendo justo? Preguntaba. Pero hay 3 razones que vamos a ver hoy por la cual el Señor es capaz o tiene autoridad para seguir siendo justo y también perdonarnos. Por eso el tema de hoy que vamos a tratar es justo y perdonador. Ahora, ¿cuántos de los que aquí estamos pueden decir, o los que nos están viendo por las redes, pueden decir que es merecedor de las bondades de Dios? Se lo merece, que Dios puede traer todas las bondades sobre usted y todas las cosas buenas porque usted se lo merece. No es que yo me lo merezco. Sin acudir a Cristo, vamos a ponerla más complicada. No es posible. Pero vamos a ver hoy, dentro de este atributo, someramente unos atributos que Dios también trae. Y el Señor trae aquí como unos puntos para analizar de su persona, que tiene que ver con sus atributos. Uno de ellos, por acá: eterno, supremo, divino, paciente, tierno, sabio, santo, bondadoso, infinito, inmutable. Hay uno que no cambia. ¿Dónde está? Inmutable. Él no cambia. Y uno de los atributos que Dios hace resaltar para poder ser ese Dios justo y perdonador al mismo tiempo es por su unidad. Por la unidad que hay entre Él, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es que Él es uno. La Escritura dice que Jesús habló diciendo: mi Padre y yo somos uno. Si Jesús viene a pagar por nuestros pecados, a satisfacer la justa ira de Dios para ser justificados delante de Él, el Padre está en Cristo y Cristo en el Padre. Y el Señor Jesús dice: mi Padre y yo somos uno. Y al ser uno, al Jesús hacer la obra de justificación sobre nosotros,
tenemos una gran bendición al entender la unidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él, siendo uno, es juez, pero siendo uno también es expiación por nuestros pecados. También es justificador de nuestras almas. También es quien vino a la tierra a traer la gran oportunidad de que todo aquel que cree en el Señor, dice la Escritura, no será defraudado. El que creyere en el Señor, en el nombre del Señor, será salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso, siendo Dios Padre y juez, también es Jesús santificador, justificador. Y por ende, aquellos que se acogen, hermano, es como una amnistía, como cuando usted le dice, mire, los impuestos de su carro, de su casa, de su predio, si usted lo paga en este mes, le vamos a quitar todos los intereses. Y al Señor mismo enviar a su Hijo Jesús a pagar un precio por su iglesia, por aquellos que creen en Él, tenemos también una gran ventaja. Es el mismo Dios que condena, pero también es el mismo Dios que salva. Y luego dice el Señor, yo no los voy a dejar solo, yo les voy a dejar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le revelará todo lo que mi Padre y yo hablamos para que la iglesia sea informada de todo. Y esa es una buena noticia, hermanos. Por eso insisto en que predicar solo el evangelio del amor, sin predicar también del Dios que es justo juez, que condena y que también derrama su ira sobre aquellos que no creen en Cristo Jesús y que no se arrepienten de sus pecados. Si lo dejamos hasta ahí, estamos predicando un evangelio diabólico. Porque solo estaríamos hablando de un Dios de ira. Pero si hablamos solo de un Dios de amor que no tiene la capacidad de condenar, también estamos enseñando un evangelio diabólico. Si enseñamos el Dios de ira, el Dios de venganza, usted dirá, eso no lo dice la Biblia, hermano, búsquela. Lea la Escritura. Es llamado también el Dios de las venganzas. Es también llamado Jehová de los ejércitos. Es también llamado guerrero. Es también llamado juez. Es también llamado condenador. Es también llamado el que santifica, justifica, el que salva, el que da la oportunidad. Entonces tenemos que hablar de la unidad de Dios, sí, pero sin dividir al Señor. Una vez creí haber aprendido esto de la Trinidad de la mejor manera. Y creo que en algún momento pude utilizar esto como un argumento muy contundente, pero no era bíblico. Alguien me dijo, pero ¿cómo podemos explicar la Trinidad sin enredarnos tanto? Y esta persona me dijo, explícalo como la limonada. Es agua, es limón y es azúcar. Cuando lo revuelve, ¿qué pasa? Limonada. Y yo decía, oye, sí, qué revelación tan grande de las Escrituras. Pero no es el fundamento bíblico para comprender la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creo que si empezamos a divagar para poder explicar con todos los argumentos bíblicos, vamos a encontrar muchas citas, pero creo que nuestra limitada mente no va a entender cómo Dios puede actuar en la vida siendo Padre, siendo juez también, pero también siendo perdonador y justificador. Entonces, si nosotros miramos este atributo de Dios, una respuesta es esta: el que es que Él es un Dios unitario. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios no está compuesto de partes. Cuando los discípulos le dicen, enséñanos al Padre, el Señor Jesús salta de una manera como muy asombrosa. Dice, caramba, he estado todo el tiempo con ustedes y no reconocen al Padre. Porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ya está entendiendo un poco más?
Porque tenemos la tendencia de coger a Dios. No es que Dios es amor, no. Pero ¿qué tanto amor tiene Dios? ¿Qué tanto amor tiene Dios? ¿Dios es amor, sí o no? Pero el amor no es Dios. El amor no es Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Ahora, ¿como cuánto de 0 a 100 tiene el Señor de amor? De 0 a 100%. 100%, muy bien. Pero el Señor también es derramador de ira. Y también es juez que condena. ¿Cuánto tiene Dios de juez que condena y de Dios de ira también? De 0 a 100. Pero nosotros nos hemos empeñado en decir, el Dios que yo tengo es 30% condenador y 70% Dios de amor. Y tenemos la tendencia de afianzarnos o apoyarnos en unos atributos de Dios, pero los otros los apartamos. Usted no puede dividir a Dios en partes. Usted no puede dividir a Dios en partes porque uno es Dios. Entonces decimos cosas como esa. No, yo sé que él ha pecado, pero es que la misericordia de Dios es mucho más grande. ¿Usted no ha dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho. Y tengo que retratarme de esta verdad. Él es tan Dios perdonador como Dios que condena. Él es tan Dios de misericordia como Dios que condena y que envía al infierno. Pero ¿qué vemos hoy en las enseñanzas típicas o tradicionales? Ya, podríamos decir que es tradicional ya, porque ya la tradición de hablar la escritura, muchos las han perdido, porque la escritura debería ser reformada para que podamos entenderla de alguna forma, y la respuesta es de ninguna manera. Pero hoy vemos que la enseñanza de Dios es dividida. Voy a enseñar solo esta parte de Dios y no el resto. Dios no está compuesto de parte. Usted no es un ser unitario. Usted no es un ser unitario. Usted es un ser tripartito, o sea, partido en 3 partes. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios no. ¿Que se manifestó en cuerpo a través de Jesucristo? Sí. Pero quien vio a Cristo Jesús también vio al Padre. Y hay una unidad. Esto, hermano, tiene que entenderse de la forma espiritual y bíblicamente correcta. Porque le digo, esto hoy todavía hay discusiones de grandes pensadores y todavía se están matando la cabeza para poder explicar cómo Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo al mismo tiempo. Y yo no me voy a desgastar con esto aquí porque esto llevan muchos años peleando con esta situación. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que nosotros estamos compuestos de un espíritu, de un alma y un cuerpo. Usted tiene memoria y olvido. Usted tiene atributos que le fueron dados. Algunas cosas pueden ser quitadas de usted, pero aún así usted permanece. Hay gente que usted no dice, mira, cogió plata y ya dejó la humildad. ¿Ha pensado eso alguna vez? Ahora lo ascendieron y ahora no cree en nadie. Porque es posible cambiar, pero Dios es inmutable. Él no cambia. Ni con las edades, ni por las modas, ni por los siglos, ni por las eternidades. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, ¿sí o no? 13:8, perdón, Hebreos 13:8. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios no es como usted. Hay días que usted es más gracioso. ¿No le ha dicho a alguien alguna vez, hoy estás gracioso? O lo ve y usted dice, uy, no lo saludemos porque hoy se levantó con el pie izquierdo, tiene cara de bravo hoy. Con Dios no pasa de la misma forma. Dios es inmutable y es uno, no cambia. Es Dios que perdona, pero también es juez que condena. Entonces hay secciones enteras de su cerebro que pueden ser destruidas y usted puede seguir viviendo así y sigue siendo usted. Si usted, vamos a poner un ejemplo con un velocista o un deportista colombiano. ¿Alguien que me recuerde a un deportista colombiano? Egan Bernal, muy bien. De los favoritos. Egan Bernal acaba de sufrir un accidente. Y ese sí quedó que en partes, ¿no?
Que el Señor ayude a Egan Bernal. Se fracturó unas vértebras, unas costillas, se volvió nada. ¿Cómo lo conoce usted? Como ciclista. Él ahora se accidentó y no está haciendo ciclismo porque sigue siendo Egan Bernal. Puede dejar de ser ciclista para convertirse en conductor de carros. Puede dejar de ser conductor de carros para convertirse en maestro. O puede dejar de convertirse en ciclista para convertirse en un predicador de la palabra. Ojalá que eso sea una realidad. Y usted le dice a la gente, mira, ya yo no soy la misma persona que tú conocías hace un tiempo. Yo he cambiado. ¿No lo dice? Pero Dios, usted no puede decir de Dios la misma cosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es inmutable. Y en su inmutabilidad, la unidad es desde el principio y hasta el fin. Es y será siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso significa que Dios no está compuesto. Dios nos juntó a nosotros por parte y puso la cabeza al tope del torso, las piernas bajo el torso y le puso el torrente sanguíneo, su sangre, su ventrículo, su corazón, sus riñones, todo lo suyo. Usted está compuesto de parte, pero Dios no. Hay que invitar a la doctora Yossi para que veamos qué pasa con el hígado del Señor. ¿Podríamos decir algo como esto? No. Él no está compuesto de partes. Usted y yo estamos compuestos de partes. Por eso en la iglesia de Cristo cada uno de nosotros ocupa un lugar. Pero Cristo no puede ser dividido. Algunos dicen, ay, la iglesia se dividió. Yo le voy a decir una cosa, la iglesia no se divide. El que se divide es usted. No es la iglesia la que se divide. Porque la iglesia, para ser la esposa del Señor, será una sola, conformada por diferentes partes del cuerpo de Cristo, unos en Colombia, unos en Guatemala, unos en el Perú, unos en la China, unos en Rusia. Nosotros componemos la iglesia del Señor, pero en Cristo, ¿somos muchos o somos uno? Somos muchos. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, dice, somos uno. Padre, que ellos sean unos conmigo, como tú y yo somos uno. Entonces por eso y que no, la iglesia se dividió. La iglesia no se dividió el que se quiso dividir. El que no aceptó la escritura, el que dio la espalda a la palabra de Dios, el que no se arrepiente de sus pecados. Sigue siendo una parte suelta hasta que sea capaz de comprender por misericordia de Dios que ha sido llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, que debe ser uno también. Amén. Ahora, los judíos siempre creyeron en un Dios unitario. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ¿qué dice? Léalo conmigo a una sola voz a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando de la unidad de Dios. Por eso los judíos, cuando Jesús viene y dice, yo soy el Hijo de Dios, le decían, usted está equivocado, usted blasfema, usted está hablando mal, usted está ocupando un lugar que no le corresponde, usted está blasfemando en contra de Dios. Y no comprendieron que Jesús era el enviado de Dios para la salvación de aquel que en él creyera y se arrepintiera de sus pecados. Ellos no pudieron comprender esto. ¿Cómo es que, mire, cuando Jesús le dice a ellos en la cena, imagínense usted esta situación, solamente imagínenlo por un momento, que usted está sentado en la mesa conmigo, hablando, el pastor de la congregación donde usted va y el que le predica la palabra y el que le está enseñando y le dice, no, ustedes van a tener que comer mi cuerpo. Usted que viene y que se imagina, eso es canibalismo. Le dice, tienen que beber mi sangre. Uno lo primero que se imagina es Drácula. ¿Qué tipo de cosa absurda se está diciendo en este momento? Pero fueron palabras
que solamente fueron entendidas a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios, que es uno con Dios, que es un solo Dios, que es Dios, para ir quitando palabras, ¿sí me entiende? Voy quitando palabras, que es uno con Dios, que es Dios, es Dios. Y resulta que el Señor, cuando le dice a ellos: yo soy el pan que llegó del cielo, coman de mí. ¿Qué cree usted que iba a pensar los judíos en esa época? Era una cosa realmente loca, absurda, que no se podría entender con el entendimiento humano. Tendría que haber la revelación del Espíritu de Dios sobre nosotros, que nuestro espíritu se hiciera uno con Él para poder comprender esta verdad. Ellos, los judíos, sabían: Jehová uno es. Por eso no entendieron, y hoy todavía no entienden, que Jesús vino siendo uno en Dios, siendo uno con Dios, siendo Dios, Dios. ¿Por qué Dios perdona? Porque no es que una parte de Dios nos perdonó, no, Dios nos perdona porque Dios mismo hizo un sacrificio en la cruz para pagar por usted y por mí. Dios es uno. No, el pedazo de Dios que le tocó a Jesús, esa parte de Dios fue la que vino. No. Si usted dice que Jesús es una parte de Dios, usted está negando la deidad o la plenitud de Cristo Jesús. Yo no sé si usted me está comprendiendo esto. Yo solamente le pido al Espíritu Santo de Dios que pueda hacer la obra, que yo pueda predicar la palabra y que la obra de revelación de esta escritura no sea por mi esfuerzo, sino por la revelación de Dios. No hay otra forma de comprender esto. Porque esto, hablarlo en un lenguaje humano, es absurdo. Como cuando fui a predicarle a mi tío matemático, físico. Le dije: no, pero es que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y él me dice: nada puede ser 100% una cosa y 100% otra. Estaríamos hablando de una estadística del 200%. Eso no se puede entender con el conocimiento y la ciencia humana. Me dijo: que me diga 50% Dios y 50% Dios, 50% hombre y 50% Dios, te lo acepto estadísticamente. Pero él no lo acepta de manera real porque él no cree en Dios. Dime que es un 70-30, que es un 20-80, lo que tú quieras, pero no me digas 100% Dios y 100% hombre. Esto solo se puede comprender a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces fuimos hechos nosotros por partes. Fuimos hechos así, y puede apartar una asombrosa cantidad del hombre y él seguirá estando allí. A una persona que le quiten los brazos sigue siendo un hombre, que le corten las piernas. Ya si le cortan la cabeza, pues estamos hablando de algo ya demasiado extremo, ya sin cabeza imposible, ¿no? Si a una persona le cortan un brazo, puede seguir siendo hombre, unas piernas. Pero mire lo que pasa: si a alguien le cortan la cabeza, sigue siendo. Si la cabeza de la iglesia no es Cristo Jesús, deja de ser cuerpo. Y encontramos a los apóstatas y a los incrédulos. Cuando la cabeza de la iglesia no es Cristo Jesús, estamos hablando de algo que ha muerto. O cuando algo tiene, por decir, me perdonan mis hermanos bautistas, si igualamos el catecismo de Wittenberg, no sé si alguien ha leído Wittenberg, creo que con Memo hemos estudiado un poco de eso. ¿Alguien ha leído el catecismo de Wittenberg? Es el catecismo que se usa para afianzar los valores y la creencia y la fe de la iglesia bautista. Por ejemplo, si la Biblia y el catecismo de Wittenberg se igualan para la enseñanza, si los dos son tan necesarios, empieza la iglesia a tener dos cabezas. Y un cuerpo con dos cabezas es un ¿qué? Un fenómeno.
Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Una sola cabeza y un solo cuerpo que tiene muchas partes, pero dos cabezas es un fenómeno. Ahora hablemos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica usa la Biblia y juntamente también usa el catecismo católico romano, igualado. No podemos igualar ninguna doctrina de hombre, consejos u opiniones, sean estas piadosas o no, a la verdad de la palabra. Nunca jamás. Porque vamos a tener dos instrucciones distintas. Y solo tenemos una Biblia, y solo tenemos un Salvador, y solo tenemos un Dios. Y la Biblia habla de un solo Salvador de la humanidad. Su nombre es Jesús. El hombre no puede llegar al Dios Padre sin Cristo Jesús. Y nadie puede llegar a Cristo Jesús si el Espíritu Santo de Dios no hace una obra en él. Aún dice la Escritura, nadie puede venir a mí si el Padre no nos la trajera. El Espíritu Santo de Dios hace algo en el hombre. Y él habla de tres cosas que usted ha escuchado muchas veces repetidas en la iglesia cristiana evangélica. ¿Y ha escuchado esto? El Espíritu Santo nos convence de tres cosas: de pecado, de juicio y justicia, hermanos. Solamente es el convencimiento de la palabra. Yo he tenido todos los problemas que usted quiera por predicar la palabra. Y lo seguiré teniendo mientras no sea el Espíritu Santo que me guíe para enseñar. Es una gran responsabilidad, ¿sí o no? Tengo una gran responsabilidad, ¿sí o no, hermanos? Tengo una gran responsabilidad. Pero mi responsabilidad llega hasta cierto punto. Que yo predique la verdad de Cristo Jesús, de la Escritura, hasta ahí llega mi responsabilidad. El creer y el que usted pueda creer no es mi responsabilidad. Es su responsabilidad y no es por lo que yo pueda. Por eso cada vez tenemos que quitarle más distracción a la enseñanza de la Escritura. Ustedes no se dieron cuenta que a mí antes me encantaba un fondo musical. No sé si Armando se acordaba, hasta discutíamos: Armando, súbele, bájale. Es que ya no. ¿Sabe por qué? Porque si la palabra de Dios no te convence, el fondo musical menos. Aunque tengamos fondos musicales a veces. Pero no se trata de musiquita que nos lleve a nosotros a sentirnos como entristecidos o con motivaciones y que los sentimientos se afiancen mientras el pastor predica. No, porque no es el propósito de mi predicación. Ni es el propósito sano de ningún predicador. Mi intención no es tocar tus emociones. ¿Sabe cuál es mi intención? Es tocar tu alma a través de la palabra de Dios. Y si pudiera tocar tu cuerpo, porque al predicar la palabra te sanas allí, sin que haya un protagonismo de un hombre, sino que sea Dios mismo manifestándose sobre su vida. Gloria al Señor. Pero usted y yo, ¿cuántas veces no perseguimos hombres para que nos pusieran manos en la cabeza? Pastor, venga ahora y me tóqueme aquí. Es que no, pastor, es que ese no es el brazo que me duele, el que me duele es este. Un protagonismo humano al cual ya no quiero vivir pegado a eso. Y si un día viví pegado a eso, no quiero. Si la palabra de Dios como consejo que te pueda dar no te sirve, mis consejos son basura, hermano. Mis consejos son basura. A una vez le dije a alguien: ¿sabes algo? Lo mejor que yo te puedo dar no es en la oficina el día de la consejería. Lo mejor que te puedo dar a ti es el día que nos congregamos para predicarte el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo mejor que puedo darle. Cuando me he sentado a estudiar, cuando me he sentado a leer la palabra, cuando he leído libros para poder enseñarte de la mejor manera la Escritura, eso es lo mejor que puedo darte. Porque de resto, todo contiene errores. Mi carácter, mi personalidad, mi persona física, mi manera de hablar, mi manera de expresarme, mi manera de pensar está llena de errores.
Pero si algo perfecto pudiera darte yo, es cuando te predico la escritura como está ahí escrita. Y esa es mi verdad, hermanos. ¿Y por qué Dios puede perdonarte a ti y a mí? Siendo Dios justo y Dios juez, Dios de ira y Dios de venganza, y a la vez también siendo un Dios perdonador, a la vez siendo un Dios que justifica, a la vez siendo un Dios que hace expiación por tu pecado. Sencillamente porque Jesús es Dios y Jesús murió para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y así satisfizo la justa ira, justicia de Dios. Por eso nada ni nadie se puede apersonar de la salvación. Yo he escuchado a pastores, predicadores diciendo: si te vas de esta congregación, después no te quejes porque te vaya mal. Hermano, usted se puede ir para donde usted quiera. Usted no me pertenece, usted es del Señor. Si alguien pertenece a usted, es a Dios, no a mí ni a nuestra misión Generación de Fe. Puedo ser el presidente en papeles de la denominación, del concilio, ante el Ministerio del Interior de la República de Colombia, pero yo no puedo garantizarle a usted su salvación. Solo Cristo Jesús y la enseñanza de la Escritura. Todo aquel que cree en Él nunca será defraudado. Aquel que cree en Cristo Jesús será salvo, él y su casa. Y quiero completar esto de él y su casa. Eso se lo dijeron al carcelero en Filipos. ¿Sabe qué pasó? Y dice que él preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero lea el versículo siguiente que dice: y empezaron a predicarle las palabras que habían enseñado a este hombre, a la familia del hombre. Nadie puede ser salvo porque cree. Su abuela, su tía, su primo, no. Dice: enseguida empezaron a predicar el evangelio en la casa de aquel hombre. Y aquellos creyeron y fueron salvos. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro Dios, Jehová, uno es. Los judíos no solamente dijeron que hay un solo Dios. Los judíos enseñaron que el ser unitario de Dios, y la iglesia enseña. En la medida en que la iglesia enseña algo ahora, que usted puede ir a la iglesia toda la vida y no tener mucha teología, no conocer mucho de Dios. Y que el ser de Dios es unitario. Una iglesia sana enseña que Dios es uno. Pero ¿sabe qué pasa? No hay necesidad ya de predicar, ya tú sabes eso. Y suponemos muchas veces que la gente sabe las cosas básicas y la gente cree que Dios se puede dividir en partes o que es más una cosa que otra. Dios no es más una cosa que otra. Dios es absolutamente todo. Absolutamente todo. Hay un Señor y no significa meramente que solo hay un Dios. Significa que Dios es uno. Dios es muchos. Pero verdadero Dios, uno solo. Jehová uno es. Ahora usted ve una distinción allí. No debemos pensar a Dios como compuesto de partes que trabajan armoniosamente. Dice el autor Tozer: debemos pensar a Dios como uno porque Dios es uno. Y los atributos de Dios nunca discrepan los unos con los otros. Yo he podido entender esto. Cuando clamo a mi Dios, el Dios que me sana es el mismo que cuando Él quiere me enferma. ¿Alguna vez usted no le ha dado gracias a Dios por una enfermedad? Yo, ay, gracias a Dios que me quedé en la casa, tenía fiebre y no salí. Porque si hubiera salido me hubiera atropellado el carro ese que se volcó tal día, o me hubiera muerto en un accidente, etcétera. El mismo Dios que te salva de una enfermedad es capaz de salvarte con una enfermedad de la muerte. El mismo Dios que te saca del pecado, que te liberta del pecado, también te recibió un día por haber pecado.
Y usted va a decir, pastor se volvió loco. Le voy a recordar un espacio de la escritura muy famoso que a usted le gusta mucho. Porque usted ve esas cosas en Facebook, en redes sociales, cuando hay una mujer con el esposo de otra. ¿Usted no se ha visto eso? Ay, mira, ve la mujer de no sé quién con el esposo de no sé cuándo. Y empiezan, vamos a ver, ¿dónde? Mándame el video, manda para verla. El mismo morbo que hubo el día que dice la escritura, y aquella mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Y aquella mujer fue sacada a empujones, casi desnuda, de donde estaba, y dice que fue tirada a los pies de Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aquella mujer llegó con condenación, con condena de muerte. Pero aquel día de pecado, ahora yo no le estoy diciendo peque para que caiga a los pies de Dios, entienda bien esto. Pero dice que se acercaron al Señor mientras él escribía con el dedo en tierra, dice, y la trajeron al Señor una mujer cometiendo el mismo acto del adulterio. Trajeron solo a la mujer, acuérdense que el hombre no llegó por allá. Y le dijeron al Señor, ¿qué dices tú? La ley de Moisés dice que a la mujer adúltera se le debe lapidar, quiere decir que se mata a punta de piedra. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo, hijo? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice, y empezaron a soltar las piedras e irse desde el más viejo hasta el más joven. Y ella, levantando sus ojos, miró al Señor, y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella voltea y mira y dice, no están, Señor, se han ido. Y ese mismo Señor de misericordia dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Ve y no peques más. Aquel mismo Dios que había mandado escribir la ley de muerte, en la persona de Cristo Jesús, predicando el verdadero evangelio de salvación, le dice, no te condeno, te perdono. Y desde aquel día aquella mujer creyó en que Dios, Hijo, el Espíritu Santo entra en esa mujer convenciéndole, y se habla de que esa mujer, no se habla literalmente, pero se entiende que aquella mujer fue salva aquel mismo día. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y Anselmo, muy bien por esa pregunta, porque usted de pronto en todos estos años de ser evangélico, usted no se había hecho esa pregunta. ¿Cómo Dios puede ser justo y perdonador a la vez? Porque uno es. Porque Cristo Jesús es Dios y nuestras promesas están en Cristo Jesús, Señor nuestro. El juez muchas veces se sienta en el tribunal y queda atrapado entre la misericordia y la justicia y no sabe cuál escoger. Pero no el juez Dios, el juez de esta tierra. Tiene enfrente a un hombre. ¿Qué hiciste? Robé. ¿Qué robaste? Comida. ¿Por qué? Mis hijos mueren de hambre en casa. No tenía cómo trabajar y robé comida para darle a mis hijos. El juez tiene una situación moral que atender, ¿sí o no? Y le pregunta, ¿cómo te declaras? ¿Cómo se debería declarar aquel hombre? Y aquel hombre le dice, me declaro culpable. ¿De qué hechos me declaro culpable? Aquí está nuestro abogado, el doctor Alejandro. ¿Cómo se declara culpable? ¿De qué hechos? De robo en primer grado, un saco de arroz. ¿Qué utilizó? A mano armada, porque si no, no se lo daba. Lo condeno por robo y por porte ilegal de arma. Se va preso. ¿Usted cree que aquel juez que está allí no se le mueve el corazón a decir, me toca mandar a la cárcel y hay otros robando y no los puedo condenar porque no tengo pruebas? Dios no queda en ese dilema. Usted y yo sí.
No hay una parte de Dios que perdona y una parte de Dios que condena. Dios es juez que condena, pero también al mismo tiempo es Dios que salva a aquellos que tienen la osadía de entregar sus vidas a Cristo Jesús. Aquellos son los que tienen la oportunidad de vivir para Dios. Esta es esa famosa historia del hombre que en la víspera de la guerra, voy a leer algo que escribe Tozer, dice: esta es la famosa historia que en víspera de la guerra, a la cual debe ir a pelear por su país, le dijo a su novia que la amaba y planeaba desposarla, o sea, casarse con ella. Y le dice: no podría amarte tanto si no amara más el deber. Y aquel hombre deja a la mujer y se va a la guerra. Pregunto, ¿qué amaba más? ¿A aquella mujer o a su país? ¿A quién amaba más? Dios no tiene ese dilema. Dios nos ama tan profundamente como puede alguien, como Él mismo puede alguien odiar. Pastor, ¿cómo va a decir que Dios odia? Hermano, lea la Escritura. La Biblia dice que Dios tiene enemigos. La Biblia dice que el furor de Dios cayó. Y la Biblia dice que las copas de la ira serán derramadas sobre la tierra al sonar de la trompeta. Pero Él no se divide. Dios es uno. El mismo Dios que es capaz de derramar las copas de ira que hablan en Apocalipsis es el mismo Dios que puede derramar su misericordia a través de Jesucristo que hablan los evangelios. O el evangelio de Cristo Jesús según Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Es el mismo Dios de amor y de misericordia, pero la gente no lo conoce. Por eso el apóstol Pablo decía: al Dios desconocido, ustedes no conocen del que yo le voy a hablar. Ustedes conocen este que es el Dios de la cosecha. Ustedes conocen aquel que es el Dios de la cacería. Ustedes conocen al Dios de las aguas. Ustedes conocen al Dios de los océanos. Pero yo le vengo a hablar del Dios desconocido. Y yo hoy como siervo inútil del Señor vengo a hablarle del Dios desconocido para muchos de los que aquí están, creyendo que Dios es más una cosa que otra. Dios es más de todo siempre. Es el mejor amador, el mejor para amar, pero también el mejor para ser enemigo, el mejor para odiar, el mejor para condenar, pero también el mejor para salvar. Dios no puede dividirse. Dios es uno. Uno es el Señor. Todos los atributos de Dios son uno y están juntos. Hermano, imaginemos que esta justicia está en algún lugar por allá afuera. Porque es que nosotros decimos: no, te va a alcanzar la justicia de Dios. O también decimos: te va a alcanzar la ira de Dios. Como si la justicia de Dios estuviera dándole la vuelta a la tierra para volver a llegar al punto donde se está cometiendo injusticia. La justicia de Dios con el resto de atributos, absolutamente todos, están en todas partes. Lo que pasa es que no se mueven a tu imagen y semejanza, se mueven en disposición de Dios mismo. No es que algún día le llega la ira de Dios llega. Sí, la ira de Dios llega. Pero la ira de Dios llega no porque estamos esperando una fecha para que llegue la ira de Dios. Si Dios quiere que la ira de Dios sea sobre tu vida hoy, será. Porque te voy a contar algo que seguro no te va a gustar. Dios no está obligado a perdonarte. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está obligado a perdonarte? Tú puedes ir donde Dios y decirle: Señor, tú estás obligado a perdonar mi pecado. Por eso usted y yo tenemos que ser cuidadosos a la hora de orar. Algunos oran a Dios recordándole a Dios las palabras que Él ha dicho en vez de recordárselas a sí mismo, incluso a Satanás. Tu palabra dice, Señor. ¿Qué le vas a decir? No, si yo lo dije. Si Él fue el que te lo dijo, tú que le recuerdas a Él, recuérdalo tú y recuérdaselo a las circunstancias. Cuando no tengo comida en mi casa, mi Biblia dice que mi Señor dijo: no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. En mi casa ha faltado el pan muchas veces, hermano.
Pero ¿sabe una cosa? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y gracias a Dios no he estado desamparado y no he mendigado pan. De algún lado llega la comida. Cuando estuvimos con COVID, ay Dios mío, esos son días que nunca podré olvidar. La atención de mis hermanos, los alimentos que nos llevaban. Y yo sin empleo. Me estaba muriendo, yo creo que me estaba muriendo más en la mente que en el cuerpo. La doctora Jessie llegaba y me miraba y me tocaba, no, pastor, esté tranquilo, cálmese, pastor. Llegaba a la casa y yo tenía puesta la palabra, porque yo decía, yo me voy es con palabra, yo si yo me voy a morir, me muero de la mano del Señor. Cálmese, ya se tomó la pastilla, vamos a medir la presión, cálmese, tiene que reposarse. Si no se reposa. Una vez llegó y yo estaba barriendo la casa. ¿Usted qué hace barriendo? Vaya a acostarse. No había otra forma. No es que ya me siento mejor. Quédese quieto. Yo creo que no hemos vuelto a tomar más sopa de pollo desde aquellos días. No llovía sopa de pollo. Si en aquel pueblo de Israel llovieron codornices, en mi casa llovió sopa de pollo por doquier. Sin trabajar, sin plata en el bolsillo, sin plata para los medicamentos. Nuestros hermanos nos mandaron medicamentos. Y algunos por ahí me llamaban a regañarme. Pastor, no me ha llamado. Yo me estoy muriendo de COVID. Ay, pastor, yo no sabía. Ah, ¿no estuviste en el culto pasado? Hermanos, el Dios que tenemos, uno es. El mismo Dios que condena es el mismo Dios que salva. Por eso la Escritura dice, mira, no teman a los que matan el cuerpo, teme a aquel que puede matar tu alma y enviarla al infierno. A ese teme. Porque así como te puede salvar, también te puede condenar. Y esto es una buena noticia. Esto no es un evangelio predicado con terrorismo. Porque la Escritura da la oportunidad que todo aquel que en él cree será salvo. Pero los que no creen, que dice la Escritura, aquellos ya han sido ¿qué? Condenados. Dice la Escritura, ya tienen su ¿qué? Su recompensa. Entonces, hermanos, Dios no queda entre que si te amo más estoy o no estoy. Él se entregó por completo. No es el 10% de Él. Es todo lo que tienes, es de Él. Absolutamente todo. Todo, absolutamente. Salmo 50, verso 21. Dice lo siguiente. Una gran verdad. Dice la Escritura. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Tenemos una mala costumbre de catalogar a Dios, de medir a Dios, de cualificar y cuantificar a Dios. Nosotros podemos ser calificados, cualificados, cuantificados, pero Dios no. Él es Dios justo y de misericordia. Pero también Dios que condena. Nuestros jueces siempre se sientan en el tribunal y sus corazones quieren perdonar. ¿Qué le pasa a aquel juez del que yo le colocaba el ejemplo? Si llama a aquel hombre y le dice, dime la verdad, ¿por qué lo hiciste? No, lo hice porque mis hijos estaban muriendo de hambre. ¿Qué cree usted que ese juez le podría decir a ese hombre en privado? Nada más imagine lo que ese juez le podría decir en privado. Si usted fuera ese juez, ¿qué le diría en privado a esa persona? Mira, si mis hijos estuvieran muriendo de hambre, yo creo que yo también robaba. Pero te voy a decir algo. Yo te quiero perdonar, pero la ley no me deja. O sea, yo te quiero perdonar. O sea, por mi parte tú te vas para tu casa, pero me toca condenarte. Porque si yo no te condeno a la cárcel, el que va a la cárcel soy yo.
Yo no quiero, pero me toca. Y te voy a decir algo, que muchas veces creemos que Dios actúa de la misma manera. No puedes dividir a Dios. Nada de Dios puede dividir. De hecho, nosotros dividimos la Biblia para poder encontrar más fácilmente Antiguo y Nuevo Testamento, capítulos y versículos. La verdadera voz de Dios no tiene ni punto de inicio ni punto final. Para nosotros aquí comprender, comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Pero la bondad y la misericordia de Dios no acaba en Apocalipsis, con las bodas del Cordero. Infinitamente eterno es Dios. Me han dicho que a veces los jueces empalidecen y se aferran a la mesa que tienen delante cuando sentencia a muerte a hombres. Ahora imagínense que no sea cárcel, sino que sea a muerte. Jueces en países donde la pena de muerte está tipificada como parte de la ley, han tenido que enviar a hombres a la muerte, incluso ellos sabiendo que aquel es inocente, que no lo hizo, que el robo o el asesinato o el delito lo cometió alguien con poder y que éste ha sido incriminado. Y la ley le obliga a aquel juez a que tiene que condenarlo a muerte. Y cuando leía esto de Tozer, se me abrían delante de mis ojos tantas cosas. Porque yo no veo a un Jesús que me dice, ¿sabes una cosa? Yo te quiero perdonar, pero mi papá no me deja. O sea, si mi papá, como cuando nosotros íbamos a la cancha a jugar. Hey, ya no puedo jugar con ustedes porque mi papá me mandó a entrar. Y el balón es mío. Y si yo me voy, el balón se tiene que ir porque mi papá no me deja entrar a la casa si yo no vengo con el balón, porque me dijo, como lo botes te pego. Y así me pasaba. Mi mamá decía, ve, ya va otro balón para afuera. Como era el más malo, yo era el dueño del balón. Y yo jugaba porque era el dueño del balón, porque si no, no me dejaban jugar. Bueno, muchachos, me voy, me llevo el balón. Se acabó el juego. Mira, yo quisiera dejarte el balón. Pero ¿sabes una cosa? No puedo porque mi mamá me regaña. Así que me voy con el balón y se acabó el juego. Cogía el balón y me iba y se acababa el juego. Yo no veo en la escritura al Señor Jesús diciendo, ¿sabes una cosa, Ahmed? Yo te quiero perdonar, pero la ley no me deja. Yo encuentro en la escritura a un Jesús que me dice, habéis oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que vosotros haréis así. Habéis oído que se dijo, pero yo os enseño. Habéis oído pagar mal por mal. Habéis oído, pero yo les digo esto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tiene y tuvo en aquel tiempo que estaba entre los hombres absolutamente toda la autoridad del Padre para hablar por propia cuenta del Padre, porque Jesús y el Señor Dios Padre Todopoderoso uno es. ¿Sabe por qué el Dios justo puede perdonarte? Yo hoy le podría decir a Anselmo, porque nos ha dado a Cristo Jesús y a su Espíritu Santo como garantía para poder ir con el Padre. Sin Cristo, por eso no hay salvación. Todo aquel que no tiene a Cristo ya ha sido condenado. Hermano, quiero dejarlo hasta aquí para que usted vaya entendiendo al Dios justo, que es justo, pero también es perdonador. Colócate en pie, por favor, si tienes a bien. Y cierro con esta palabra, Salmo 50, verso 21. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Le digo, mis hermanos, que aunque tenemos un Dios que es juez, justo, y lo justo es que tú y yo paguemos por nuestros pecados, tenemos también un Dios que es perdonador.
y que no dejó pasar por alto tu pecado. ¿Alguno cree que Dios le dejó pasar por alto el pecado? Si usted creía eso, le voy a decir, tu pecado no fue pasado por alto. Tu pecado fue condenado en la persona de Cristo Jesús. Para aquel que se arrepiente, tiene la oportunidad de hacerse ver delante de Dios como justo por el sacrificio de Cristo. Él nos ha justificado. Y cuando Jesús nos ve, el Padre, el juez, nos ve delante de Él, no ve a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño pecador. Si aquel ha creído en Cristo Jesús, él ve al Jesús que murió para pagar por sus pecados. Y eso es una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Yo digo amén, aleluya, gloria al Señor. Porque mi vida hoy, si tiene sentido, es por Cristo Jesús. Gloria a Dios porque Él es uno. Gloria a Dios, Carlos, porque Él es uno. Gloria a Dios, Ricardo, Alejandro, Norvis, Mamidita, Consuelito, hermanos. Gloria a Dios porque Él es uno. Porque como es capaz de enviarnos a la guandoca, como decimos aquí en Colombia, a la cárcel, a la mazmorra, también nos puede sacar de ahí, levantarnos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Vamos a alzar tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por tu misericordia. Porque tú en Cristo Jesús nos has salvado. Porque solamente en Jesús hemos sido nosotros perdonados. Porque en Cristo Jesús vivimos para ti. Porque en Cristo Jesús, Señor, tenemos comunión contigo. Porque en Cristo Jesús somos perdonados. Porque tú eres justo, sabio, justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Por eso tú eres justo y perdonador. Tu amor ha llegado a nuestras vidas. Pero también tu ira ha sido apartada. La que venía hacia nosotros ha sido Jesús, el escudo de la ira de Dios para salvación nuestra. Aleluya.